Muito tempo, né? Un Bueno, les abrazo, damos la más querido cordial Isaías. bienvenida a este Gracias. evento que hemos querido organizar un panel con invitados de diversos países de nuestra región latinoamericana y el Caribe. El tema que nos ocupa es la experiencia de Pentecostés como camino a la unidad de los cristianos en Latinoamérica. Y tenemos un grupo de invitados, pues, que son una bendición. Quiero saludar y agradecer la presencia de Mayara Paceto. Mayara es laica de Brasil, es cristiana pentecostal, licenciada en teología de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, miembro del grupo de trabajo católico pentecostal de Brasil. Es miembro también de la Comisión de Unidad de la Renovación Carismática Católica de Sao Paulo y la secretaria ejecutiva del Comité Internacional de la Misión Somos Uno. Mayara, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, Fabio. Gracias por la invitación. Bien, le damos también el saludo fraterno al pastor Pedro López de Perú, licenciado en Teología Pastoral, profesor de varios seminarios teológicos en Lima, en Perú. Dirige la Red Peruana de Investigación Carismática Pentecostal. Es miembro de la Comisión Mundial del Diálogo Católico Pentecostal y del Comité Ejecutivo Internacional de la Misión Somos Uno. Pastor Pedro, bienvenido, un gran abrazo, muchas gracias. Gracias a ti, Fabio. Una alegría estar aquí. Saludos para todos y para todos los que están junto con nosotros en esta transmisión. Muchas gracias, Pastor Pedro. Desde Brasil nos acompaña Isaías Carneiro. Isaías es laico, fundador de la comunidad Corazón Nuevo. Es moderador general y copresidente católico de la Misión Somos Uno y es miembro de la Comisión de Diálogo y Paz de la Arquidiócesis de Río de Janeiro. Querido Isaías, buenas noches, un abrazo. Disculpe, bueno, buenas noches más de una vez, querido Fabio. Gracias por la invitación, gracias por la cercanía de la Universidad Minuto de Dios de Centro Fuego Nuevo. También hablo hoy en nombre del CARIS Brasil, donde estoy como referencial para la unidad de los cristianos de Brasil y también en nombre de la Comisión Internacional de Unidad de CARIS Internacional. Así que es una gracia poder estarnos juntos acá. Y le damos la bienvenida a nuestro querido Pacho Bermedo. Él es laico colombiano, teólogo dedicado a la evangelización, predicador en más de 25 países, autor de varios libros que nos ha regalado su inspiración y su trabajo por tantos años en teología pastoral, miembro del Comité Ejecutivo Internacional de la Misión Somos Uno y de la casa, hermano, de toda la vida. Mi querido Pacho, bienvenido. Gracias por Gracias, muchas gracias, acompañarnos. Fabio. Un abrazo especial para May, para el querido Pastor Pedro, para el querido Isaías, para tanta gente que nos está acompañando. Y bueno, un saludo también desde la Secretaría del Comité de Ecumenismo del CELAM, en donde podemos servir en este tiempo para acompañar los procesos de unidad de los cristianos para nosotros en el continente también. Antes de iniciar una palabra breve a Isaías, una pregunta a Isaías. Es que mencionamos varias veces que ustedes participan de la experiencia que se llama Misión Somos Uno. En un minuto, ¿qué es la Misión Somos Uno? Esto es una pregunta difícil para un minuto, pero se puede hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. La Misión Somos Uno es una plataforma fraternal, nacida como un apostolado de la comunidad Corazón Nuevo, pero después la comunidad es una parte de toda la Misión Somos Uno. Una plataforma fraternal que reúne liderazgos y también instituciones de las más diversas posibles que tiene como misión principal promover la unidad de los cristianos
en los diversos aspectos en que esta unidad se es necesaria ser promovida: teológico, social, pastoral, espiritual, profético, fraternal. Y así que tenemos varias dimensiones dentro de esta misma plataforma. Y ya lleva un recorrido de varios años y de muchos encuentros también entre católicos y evangélicos de distintas denominaciones en el continente. Sí, hace de 7 años la misión Somos Uno empezó los primeros trabajos que teníamos acá, primero sencillamente en la comunidad Corazón Nuevo, después con el deseo del cardenal Tempesta, del Monseñor Arzobispo de Río de Janeiro, Orani Tempesta, podemos también ah, eh, expandir la visión e invitamos a otros hermanos e iniciamos lo que llamamos cariñosamente Río de desayunos espirituales. Pero no son solamente espirituales, hay problemas con la grasa. Si no cuidamos, vamos picar, nos quedamos más grandes, más largos. Así que estos espacios fueron como espacios fraternales que fueron alargando la mirada, donde teólogos comenzaron a encontrarse, donde personas de lideranza en las iglesias comenzaron a encontrarse y desearon eh, formaron a hacer un camino, un itinerario para promoción de la unidad. Así que la misión Somos Uno se va creando a los pocos y se va expandiendo. Hoy son más o menos como que 30 países donde hay personas espalladas por el mundo que ya escucharon hablar de la misión Somos Uno. Y en muchos de los países del continente americano hay personas que están trabajando allí por la unidad de los cristianos. La misión no es un espacio de coordinación, de gobierno, sino un espacio de animación, un espacio fraternal, donde estas personas se encuentran, son confirmadas en sus misiones y pueden compartir con otros hermanos la experiencia que tiene vivido y también escuchar a las otras experiencias que los otros traen. Y así que vamos creciendo como un cuerpo que va conociéndose uno a otro y al mismo tiempo mirando para la iglesia como un espacio misionero donde se debe anunciar la unidad del cuerpo de Cristo. Bueno, ya entonces estamos ubicados y el tema, como les decía, pasa por la pregunta, ¿por qué la experiencia de Pentecostés? Para este panel, entonces, lo que vamos a hacer es facilitar la posibilidad que todos nos aporten desde su experiencia, desde su vivencia. ¿Por qué Pentecostés como experiencia fundante y experiencia de unidad de los cristianos? Así que, pues, si quieren, Mayara o Pacho, el pastor Pedro, iniciar esta primera intervención. Las damas. ¿Cierto? Yo tenía certeza que alguien hablaría esto. Bueno, yo voy a hablar en portugués. Hablaré despacio para que me haga comprender. Es una pregunta, ¿cuánto tiempo yo tengo, Fabio? 5 minutos. Oh, graças. Sim, claro. É, a primeira coisa que eu acho para a gente pensar nesse tema é que a gente precisa de uma consciência de uma herança comum. Então, partindo do patrimônio comum que a gente tem, que é a Sagrada Escritura, e como boa pentecostal que sempre vai usar a palavra de Deus, se a gente começa a história no início da palavra de Deus na Bíblia, os primeiros versículos da Bíblia dizem que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a ruá do Senhor pairava sobre as águas. E essa ruá é como um vento, é como a respiração da qual o Senhor também insuflou nas narinas do homem. E ali, na consequência do relato do Gênesis, a gente vai ter, como o autor coloca, a história da divisão. Então, existe um patrimônio comum entre os cristãos que é um histórico de divisão. Fomos separados de Deus por um momento e também dos nossos irmãos. Só que isso não foi
um motivo limitador para que Deus se afastasse ou para que ele desistisse do projeto que ele criou. Então, toda a história do Antigo Testamento, a gente vai ter o relato de como Deus vai falando com o povo, vai aproximando o povo para manifestar aquilo que era a sua vontade. E nesse sentido, o Espírito era derramado sobre o profeta que anunciava, mas depois se retirava. Então, assim, Deus vai construindo a história, anunciando aquilo que a gente vai encontrar no Novo Testamento. Então, nesse sentido, existe uma herança comum que a Sagrada Escritura coloca de todo cristão. Estávamos separados, de alguma maneira, do amor de Deus, e também isso gerou uma consequência de separação entre a própria humanidade, entre eu e o meu irmão. Agora, então, a gente vai ter no livro de Atos, né, primeiro, a promessa de que a igreja deveria aguardar, né, a promessa definitiva, o Espírito Santo que seria derramado, né? E é interessante que eles estavam ali perseverando em oração. Eu acho muito sugestivo quando o texto coloca, né, em Atos 1,14, que eles perseveravam na oração, aguardando a promessa do Espírito e aquilo que o Senhor Jesus havia dito. Então, a gente percebe que em todo o Antigo Testamento isso não é um limitador, a herança da divisão não é um limitador para a ação de Deus, mas agora a gente tem um novo cenário em que o Espírito Santo vai ser derramado e não mais apenas o profeta que testemunhava daquilo que via e ouvia, mas agora Deus vai fazer todo o seu povo testemunha da sua ação. Então, o Espírito, nesse sentido, vai unir aquilo que o pecado, a divisão, gerou. Ele gera a unidade na oração. Então, quando a gente fala da experiência do Espírito Santo através da oração, que isso é uma experiência muito bonita que a Missão Somos Um faz, né? O Isaías comentou sobre os cafés espirituais, né? O desayuno espiritual, é, onde a gente se une para orar, para partilhar e onde a gente faz uma experiência do Espírito, onde a gente se torna testemunha daquilo que o Espírito está fazendo na igreja. O Novo Testamento, então, em Atos 2, vai dizer que eles estavam ali como um som, né, de um vento impetuoso. De novo, a imagem do vento, eu acho bonito quando o texto do Antigo Testamento faz a aproximação entre a ruá do Senhor, como esse vento e essa respiração, e agora também onde o Espírito Santo vai ser derramado. O Espírito, então, em Atos, ele vai trazer unidade, vai quebrar barreiras, barreiras culturais, barreiras étnicas. Cada um ali ouvia falar na sua própria língua, o exercício em que o Espírito faz uma tradução. Enquanto no Antigo Testamento, por exemplo, a gente vai ter o relato, né, de Babel em Gênesis 11, onde a soberba humana causa confusão, o Espírito agora traz entendimento. Então, é bonito a imagem do Espírito que, por mais que todos os cristãos tenham uma herança comum de divisão nesse sentido, agora a gente também tem uma herança que deveria ser comum, que é a unidade. É Ele quem gera a unidade. É o Espírito Santo, então, quem faz do seu povo testemunha de Deus ao mundo. E a própria palavra, né, pneuma, que significa justamente o ar em movimento, é isso que ele faz, ele é derramado e coloca a igreja a ser movimento de ação no mundo. Mas o desejo e o objetivo é gerar a unidade. Então, cada um ali, quando o Espírito Santo é derramado, recebe uma língua. E cada um que está ali ouvindo o que está acontecendo consegue compreender na sua própria língua as maravilhosas obras que o Senhor realiza. Então, acredito Muchas que gracias, o Mayara. grande testemunho de unidade é justamente isso, Fábio, pensar em que testemunho estamos dando ao mundo, já que é para esse motivo que o Espírito Santo foi derramado. Pastor Pedro, desde su experiencia y lo que vive también, esa experiencia de Pentecostés como experiencia fundante, compártanos desde su perspectiva. Gracias, gracias, Fabio. Am,
A diferencia de Mayara, que es más teológica la exposición que ha hecho, porque ella es una gran teóloga, yo voy más por la historia, ¿no? Yo no me meto mucho por los temas teológicos, sino más por lo histórico. Ah, Indudablemente, Pentecostés es una experiencia que une y la historia de nuestro propio movimiento pentecostal es evidencia de ello. El doctor Vinson Synan, un gran historiador pentecostal que ya está en la presencia del Señor, él decía que el movimiento pentecostal, ahí está el libro de Vinson Synan, que para muchos es la segunda Biblia. Okay. Todos tenemos que leer ese libro, de hecho. No, mentira, es una exageración. Vinson Synan decía que el movimiento pentecostal, cuando en 1906 se derrama en Los Ángeles, en la calle Azusa, logra unir lo que hasta ese momento ningún otro movimiento cristiano logró unir. Hubo una unidad primeramente interracial. Era un hecho increíble que blancos y negros estuvieran en un mismo lugar adorando, oyendo la palabra de un predicador afroamericano, abrazados, adorando y fluyendo en los carismas del Espíritu, en una época donde la segregación racial era ley, era lo común, era lo normal. El Espíritu Santo en ese derramamiento de 1906 también logró unir las denominaciones. Cristianos provenientes de casi todas las denominaciones cristianas, desde anglicanos, bautistas, metodistas, nazarenos, Alianza Cristiana, del Movimiento de Santidad, entre otros, iban a Susa para experimentar el bautismo con el Espíritu Santo y salir de allí convirtiéndose en misioneros. Es por eso que el movimiento pentecostal se extendió muy rápidamente en el mundo. Logró unir muchas más áreas divididas dentro de la iglesia, hombres y mujeres. Las mujeres empezaron a ser empoderadas por el Espíritu Santo y empezaron a aparecer pastoras mucho antes del feminismo moderno. Empezaron a aparecer misioneras, fundadoras de denominaciones, como Amy Simple McPherson, una gran evangelista y pastora norteamericana, fundadora de la Iglesia Cuadrangular, una de las más importantes en el pentecostalismo. Pero lo más importante es el punto anterior. El Espíritu Santo unió a cristianos de diversas denominaciones. Los primeros pentecostales creían que este derramamiento del Espíritu traería la unidad perdida en el cuerpo de Cristo, y esta unidad prepararía a la novia de Cristo, la iglesia, para la segunda venida. Entonces, ese era el concepto de los primeros pentecostales, la unidad. Hay un libro muy bonito, se llama La calle Azusa, de Frank Battleman, donde él habla al final sobre un llamado a la unidad de los cristianos. Y él, siendo uno de los principales pentecostales de los momentos originarios, él se queja de que ya 20 años después de lo sucedido en Los Ángeles, los pentecostales comenzaban a dividirse. Así que, para redondear la idea, Fabio y hermanos, los pentecostales vimos en esta experiencia de la efusión del Espíritu una gracia no solamente empoderadora, sino también una gracia unificadora, que lamentablemente el fundamentalismo introducido al movimiento por los años 40 hizo que se pierda esta primera visión de la unidad como un objetivo de Pentecostés. Ha hecho que el movimiento vaya por otro camino, pero aquí estamos los que creemos que Pentecostés tiene esa visión y queremos recuperarla, vivirla y contagiarla con otros. Eso es lo que puedo compartir desde un poquito de la historia. Muy valioso, Pastor Pedro. Muchas gracias por que nos ilustren eso. Pacho, Yo quiero volver a la comprensión bíblica
de que Mayara Pentecostés. nos aportó. Sí, y que yo creo que es desde donde nosotros deberíamos, para la gente que nos está viendo, los que están participando de esta conversación, de este diálogo, que puedan también entender que Pentecostés está tematizado en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, como lo planteaba Mayara, pero que la comprensión, digamos, teológica de Pentecostés viene desde el Antiguo Testamento. La palabra Pentecostés no es una palabra creada en el Nuevo Testamento. Es una palabra que viene desde el Antiguo Testamento, que empezó siendo una fiesta agrícola, la fiesta del Shavuot, la fiesta de las cosechas, pero que se fue convirtiendo en el Antiguo Testamento, en la fiesta de la renovación de la alianza del pueblo con Yahvé, del pueblo con Dios, del pueblo con el Señor. Y desde allí, la comprensión que se hace en el Nuevo Testamento es que Pentecostés, la primera palabra que comienza, con la que comienza Hechos capítulo 2 verso 1, si mi memoria no me falla, es llegada la plenitud de la fiesta de Pentecostés. No es llegada la fiesta, no es cuando llegó el tiempo de la fiesta, no. La palabra griega que está a la base es la palabra pleró, pleró que significa plenitud. Llegada la plenitud de Pentecostés, es decir, la plenitud de la alianza entre Dios y su pueblo, y desde ahí es desde donde la experiencia de Pentecostés es el camino para la unidad de los cristianos, porque la plenitud de la alianza es que todo hombre, como predica Pedro citando a Joel, en esa predicación primera del día de Pentecostés señalado en Hechos capítulo 2, cuando habla de Joel, dice que llegarán los días en que derramaré mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne, sobre los ancianos y sobre los jóvenes, sobre los libres y sobre los esclavos. Cuando Pedro dice eso es porque Pentecostés no es una fiesta, sino que es el cumplimiento de la alianza definitiva entre Dios y el pueblo. Y esa alianza, es decir, esa relación de pertenencia del pueblo con Dios y de Dios con el pueblo es para todos. Que ya no hay división, ni libres ni esclavos, ni gentiles o paganos y judíos, ni circuncisos o incircuncisos. Que la experiencia de Dios, la paterna maternidad de Dios es para todos. Y eso sucede por la experiencia de la efusión del bautismo en el Espíritu, el derramamiento del Espíritu de Dios, que es el sello de la alianza, el derramamiento del Espíritu del resucitado, es para todos. Ya no hay distinción. Por eso, Pentecostés es el origen de la experiencia de unidad para todos, porque es la iniciativa de Dios que quiere que todos, sin ningún tipo de fronteras, sin ningún tipo de distinciones, puedan vivir como hijos e hijas de Él y como hermanos entre sí. Pero ese es el fundamento teológico del derramamiento del Espíritu tematizado como Pentecostés, pero que es la experiencia del resucitado que se le da a todos los que buscan en él la salvación. Eso es lo que yo quisiera plantear desde un poco lo bíblico y lo teológico para comprender lo que es la experiencia de Pentecostés Como también. decía Mayara, entonces ya no es para los profetas y para algunos, sino aquí estás destacando el todos. Claro, y El que lo que todos. decía May, que en el Antiguo Testamento era por un tiempo especial, con miras al cumplimiento de una misión, y para algunos pocos
específicos escogidos, pasamos de esa comprensión, que es lo que nos dice May, a la comprensión del todos. Todos, que es lo que se nos revela en el Nuevo Testamento. Isaías, ¿cómo vivimos entonces esa experiencia de Pentecostés, de llenura, de bautismo de Espíritu Santo? Yo miro que el gran desafío que nosotros tenemos hoy es comprender la mirada de todos, lo que es todos. Porque para nosotros todos generalmente tiene a ver con aquellos que conocemos, con aquellos que tenemos cercanía, con aquellos que tenemos complicidades religiosas, vínculos religiosos. Pero cuando el Señor habla de todos, como la palabra nos envía para todos, nos invita a todos a la unidad. Y me recuerdo acá también de Jesús hablando que cuando yo fue arribado de la tierra, yo atraeré todos a mí. Todos son todos. La muerte y la resurrección de Jesús no es para un pequeño grupo, no es para una pequeña comunidad, sino para formar el gran misterio del cuerpo del Cristo. Y acá está para mí el gran desafío, que es reconocer que Mai es cuerpo de Cristo, que Pedro es cuerpo de Cristo, pero también reconocer que hay personas en mi iglesia, en la iglesia católica, que no piensan como yo pienso, que no trabajan como yo trabajo, pero que son como yo, cuerpo de Cristo. Y me parece que el gran desafío pastoral que hoy lo tenemos es comprender esta mirada, el nos abrir a esta mirada. A mí me parece que esta mirada solo es posible por una experiencia con el Espíritu Santo, porque es un dado de la revelación del cuerpo de Cristo. Y aquello que es dado de revelación no puede ser accesado sino por un relacionamiento con la tercera persona de la Santísima Trinidad, con el Espíritu Santo. Es Él que nos revela a el misterio de la unidad en la Trinidad. Así que el cuerpo de Cristo se revela en las personas con quien nosotros estamos dispuestos a nos relacionar. Y todas las veces hablamos de desayuno espiritual. Pero hoy estaba dando una clase para la comunidad Corazón Nuevo antes de acá. Estábamos hablando y una hermana se acordó. Sí, Isaías, pero antes del desayuno espiritual me acuerdo que usted se encontraba con los pastores para cenar juntos. Siempre la comida está cerca de nosotros porque no se puede hacer mucha cosa fuera de la comida, con un buen vino también para acompañar. Así que la cercanía, el relacionamiento con las personas, sobre todo aquellos que van se achegando, teniendo la oportunidad de se acercar de nosotros, no tener miedo de relacionarse con las personas, no tener miedos del nuevo, de las nuevas personas, de los nuevos desafíos, de aquello que nos parece difícil para nos relacionar. Porque, por cierto, Dios se va a utilizar de esto para también fortalecer más los vínculos del cuerpo y, sobre todo, el testigo de amor. El testigo de amor. Mm, Por eso no podemos nos cerrar para las relaciones. Por eso, una persona que se piensa como iglesia, no se puede pensar como iglesia cerrada para los relacionamientos, para se acercar de otros, para conocer a las otras experiencias. Es claro, esto no nos debe poner con miedos de perder nuestra identidad. La nuestra identidad consiste justo en estar abiertos a conocer unos a los otros, a nos acercar unos de los otros,
la identidad y me permitan acá, la catolicidad de la iglesia. La catolicidad de la iglesia no consiste en dogmas, no consiste en la capacidad de, de guardar los dogmas, sino la capacidad de capilarizar las relaciones. Esto es la universalidad de la iglesia. Universalidad. Consiste en esto, consiste en esto. Y si no es así, no somos católicos, sino así sí somos protestantes. Porque nos cerramos en la mirada del cuerpo de Cristo. Y lo que nos hace cuerpo de Cristo, nos hace católicos, es justo la capacidad de estamos abiertos a las relaciones. Por esto, las actividades, una lenguaje muy católica ahorita, la actividad pastoral de la unidad es, son los relacionamientos interpersonales. Es conocer a otros, la abertura para conocer a los otros. Pero esa apertura que estás hablando, Isaías, y Mayara en su intervención nos decía, Pentecostés quitó las barreras culturales del lenguaje, de la comunicación, de las relaciones, pero me haces recordar la experiencia de Pedro en casa de Cornelio. Allí esa experiencia de Pentecostés, Mayara, si tú nos puedes asociar esa experiencia de Pentecostés de los gentiles allí en casa de Cornelio. Eu gosto muito dessa história, desse capítulo, primeiro pela obra que Deus faz em Pedro, que está um pouco temeroso, e no fundo eu vejo que essa é a nossa realidade diante daquilo que é diferente, né? Porque é algo novo, né? O Novo Testamento vai colocar Pedro como esse que dá essa abertura aos gentios, né? Antes mesmo que o apóstolo Paulo fosse pregar, ele está visitando a casa de Cornélio, e quando ele chega lá, o Espírito Santo é derramado. Então, eu acho que a grande lição que fica desse capítulo é que o Espírito Santo se derrama em pessoas que a gente não espera. E isso é difícil para o coração nosso, que tem às vezes muito apego a ter controle das coisas, a saber como a ação do Espírito. E é difícil você determinar o Espírito, a ação do Espírito. O Evangelho segundo o João vai dizer que o vento sopra onde quer. E aquele que é nascido do Espírito faz essa experiência. Então, quando Pedro vai à casa de Cornélio e aquilo é também derramado para os gentios, e tem o texto onde o Senhor diz, né, mata e come antes, que avisa a ele da visão daquilo que vai acontecer, o grande dilema, eu acredito que seja esse: conceber um Deus que derrama da sua presença, que derrama e compartilha do seu espírito com pessoas que a gente não espera. Então, às vezes no próprio trabalho, né, de diálogo, é, ainda tem grandes desafios, né, de barreiras de linguagem, também para a gente poder falar um pouco do trabalho que a gente faz de unidade. Às vezes as pessoas se assustam, né? Mas, Mayara, você tem tantos amigos padres e tem amigos que são greco-melquitas e amigos assim. Não se espera, porque estamos tão distantes, a gente não faz essa experiência do Espírito que é derramado para todos. Então, causa certa estranheza. Então, a grande lição que eu vejo nesse texto especificamente, quando Pedro é colocado, é a obra que Deus realiza nele. Então, todo aquele que deseja viver a vida da igreja e participar dessa efusão do Espírito deve estar também preparado à realização da obra que Deus quer fazer primeiro em nós, para que Ele possa colocar a gente em situações onde a gente perceba que o Espírito Santo se derrama em lugares que a gente não espera. Pacho, es que precisamente es eso lo que nos acaba de decir Mayara, esa apertura y además toda esa experiencia también la relata el libro Hechos de los Apóstoles, que es el Espíritu Santo el que suscita ese encuentro, el que suscita ese ir de Pedro, pero suscita también esa presencia y esa acción para llegar al lugar y a personas inimaginables para Pedro y la comunidad, que es un poco también relacionando
lo que Isaías nos dice es apertura y el pastor Pedro nos dice cómo esa experiencia se ha vivido también, ¿no? Es que ese texto del que tú le pedías a Mayara, este fantástico aporte que nos acaba de hacer, está metido dentro de una, digamos, una escena triple o tres escenas juntas. Tú hablas del capítulo 10 de los Hechos en ese texto de primero Pedro en Yafo, en Jope, y luego yendo hasta Cesarea Marítima. Pero en el capítulo 9 es la escena en Damasco, en donde Pablo está ciego en la casa de Judas, en la calle recta, y Ananías, el seguidor del camino, digamos, hasta ese momento no nos llamábamos cristianos, pero digamos, el cristiano, líder de los cristianos, está en su casa, en la misma ciudad, y está orando, y el resucitado le dice a Ananías que vaya y lo busque. Y Ananías se resiste. Y luego se violenta y lo hace. Y en el capítulo 8 estoy yendo de atrás hacia adelante, 10 9 en el capítulo 8 está el ministerio de Felipe, Felipe que está en Samaria, y en Samaria predica y termina bautizando a, a un innombrable, a un maldito un proscrito en el libro del Levítico, como es un mago, un hechicero, un brujo, un adivino, Simón el mago. Pero además, al final del capítulo 8, Felipe en el camino que va de Jerusalén a Gaza en el desierto, termina haciendo un itinerario de acompañamiento, pero termina bautizando a un etíope eunuco, un pagano, un idólatra, un politeísta, un eunuco, un rechazado desde la comprensión de la piedad judía. Es decir, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, porque Ananías termina bautizando a Pablo, lo que nos muestra no es la conversión de Simón el mago, la conversión del etíope eunuco, la conversión de Pablo o la conversión de Cornelio y su familia, no, lo que nos muestra es la conversión de la comunidad cristiana, la comunidad de los cristianos que son los que tienen que convertirse para entender que Pentecostés, bautismo, derramamiento de espíritu, es ensanchar la tienda para que quepan todos. No es que lo importante es que se convierta Simón el mago y el etíope eunuco, no, lo importante es que se convierta la comunidad que acoge, que recibe, que hace hermanos a gente tan distinta, tan disímil, tan improbablemente salvados como esos personajes, y que decir Pentecostés, decir alianza, decir unidad, decir experiencia del Espíritu es los cristianos somos los que tenemos que convertirnos para ensanchar nuestra mirada, para ampliar el horizonte y para darle cabida a los diferentes, a los distintos, a los que nosotros no consideraríamos, y tener las mismas opciones de Jesús, porque en últimas es parezcámonos a Jesús, y Jesús que fue todo su ministerio haciendo ese mismo camino, de ir haciendo una comunidad con los más distintos, con los más rechazados, por los que nadie optaría, él optó, y la comunidad cristiana de los Hechos de los Apóstoles hacen exactamente lo mismo. Confirma eso. Pastor Pedro, usted nos mencionaba al inicio esa perspectiva histórica. Mm, pero quisiera destacar y pedirle su intervención de esa experiencia misma del bautismo en el Espíritu Santo, en las distintas expresiones, que nos presente un poco desde su experiencia, su recorrido y conocimiento de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, hablar del bautismo en el Espíritu Santo para un pentecostal carismático es muy especial, ¿no? Es la experiencia con la que empieza todo, ¿no? Dios en su gracia ha preservado el bautismo en el Espíritu Santo en su iglesia en estos 2000 años.
Los pentecostales o carismáticos no hemos descubierto nada nuevo. El bautismo en el Espíritu Santo ha estado siempre en la iglesia. Los grandes hombres y mujeres de Dios, los llamados santos, santas, los doctores de la iglesia, siempre han contado con esa experiencia del Espíritu en sus vidas. Hombres como San Francisco de Asís, hombres en el protestantismo, John Wesley, reformadores, ¿no? Como Martín Lutero, y hombres acá en Perú, santos como Martín de Porres, Santa Rosa de Lima. Es gente que cuando uno ve su biografía, puede ver que verdaderamente han tenido esa presencia del Espíritu Santo que solamente puede darla el bautismo con el Espíritu. Yo sé que si aquí hay hermanos pentecostales, esto le va a sonar un poco raro, un poco extraño, porque señalar a santos católicos como personas que han experimentado el bautismo en el Espíritu es algo extraño, algo no permitido, pero es la verdad, el mismo fruto en sus vidas lo evidencia. Y el bautismo en el Espíritu Santo es esa gracia de Dios que empodera la vida cristiana. Es esa gracia de Dios que hace, como bien, se viene citando a Pedro, por ejemplo, cambiar a un discípulo temeroso, un discípulo introvertido, un discípulo con miedo de confesar a Jesucristo públicamente, lo convierte en todo un apóstol y en cabeza de la iglesia. Ese es el poder que transforma a las personas, ese poder que da valentía, da el dunamis, ¿no? Ese poder que es como una dinamita, que todo lo transforma cuando se activa. Ese poder siempre ha estado en la iglesia, pero en estos últimos 100 años, Dios ha querido que este poder sea más evidente, no sé, llamarlo más denso, se multiplique en las vidas con una mayor rapidez. También juega mucho el tema de las comunicaciones, pero ese poder que lo cambia todo. Pero es un poder, como bien lo venimos señalando, que une, que no es un poder que divide, es un poder que une. Pacho hablaba, es un poder que nos da la capacidad de ver al otro como mi hermano, ¿no? Al distinto a mí como también receptor del amor de Dios, tan igual que yo. Es un poder que me lleva al encuentro, no que me aleja, no que me separa, no que me distancia, sino un poder que me lleva como Jesús impulsado por el Espíritu al desierto. Igual, es un poder que nos impulsa a ir, no a meternos en nuestra casa, en nuestras cuatro paredes del templo. Entonces, este poder, yo quiero remarcar, en estos últimos 100 años, ha producido eso en la iglesia, ¿no? Y quiero tocar así rápidamente el testimonio del inicio del diálogo católico pentecostal. En el 67, cuando Dios empieza a derramar su espíritu en Estados Unidos sobre profesores de teología y filosofía católicos, ¿no? Y lo que da como inicio la renovación carismática católica. Y los católicos empiezan en las universidades, tanto profesores como alumnado, a hablar en otras lenguas, a profetizar, a formar comunidades de alabanza, comunidades de oración, y los laicos empiezan a predicar con fuerza, con fervor, con pasión, con ese poder que solo da el Espíritu. Los pentecostales no nos quedamos quietos. Los pentecostales respondimos asombrados, sorpresos por lo que estaba aconteciendo. Y un hombre, David Duplessis, queriendo conocer todo este movimiento del Espíritu, que repito, era algo extraño para los pentecostales, porque la última iglesia que un pentecostal hubiese imaginado en que el Espíritu pudiera derramarse era la católica. Ya el Espíritu Santo venía derramándose sobre luteranos, presbiterianos, sobre bautistas, sobre metodistas, sobre anglicanos. Ya habían aparecido desde el año 50 en adelante carismáticos luteranos, carismáticos bautistas, carismáticos anglicanos, etc. Y los pentecostales como que estaban mirando todo eso con sospecha.
Pero cuando empiezan a escuchar que el Espíritu Santo empieza a derramarse sobre los católicos y que empiezan a haber comunidades pentecostales católicas, como en un principio se les llamaba a los carismáticos, pentecostales católicos, empezaron a decir, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Dios mío, ¿será o no de Dios? ¿Será del diablo o no? ¿Qué es esto? No lo podían creer. Fue un hombre, repito, David Duplessis, el único pentecostal invitado al Concilio Vaticano II, que le pidió a Roma poder entablar un diálogo para conocer lo que el Espíritu Santo estaba obrando en la iglesia, para poder descubrir las riquezas que había detrás de este derramamiento. Y miren, este hombre totalmente sensible al Espíritu, un hombre que ha pasado a la historia como uno de los más grandes pentecostales en la historia de nuestro movimiento. Este hombre fue el puente que Dios usó para crear este acercamiento que hoy día tiene como frutos Misión Somos Uno, en Perú la Fraternidad Pentecostés y cuántos otros frutos más en todo el mundo, gracias a ese Pentecostés derramado a partir de 1967 sobre la Iglesia Católica y desde antes, a inicios del siglo pasado. Entonces Pentecostés une, Pentecostés acerca, Pentecostés construye puentes, Pentecostés crea este espacio. Es por eso que el bautismo en el Espíritu Santo necesita, o los bautizados en el Espíritu Santo necesitamos redescubrir esta otra dimensión del bautismo en el Espíritu. No solo es carismas, no solo es poder, no solo son misiones, no, también es unidad. Yo creo que estamos llamados a poder enseñar, reforzar esta área olvidada, lamentablemente, de este bendito poder y esta bendita gracia que ha sido denominada la gracia ecuménica de la diversidad reconciliada. Y tenemos que recuperar. Isaías, el bautismo en el Espíritu Santo se vive solamente en la renovación carismática en la Iglesia Católica, o cómo es? Por la gracia de Dios, yo tengo a Pastor Pedro que ya ha acordado que tenemos muchos santos y santas que serán experiencias profundísimas, místicos, místicas, y no solamente los de los ciclos más recientes, sino también en la origen de la iglesia, en los padres de la iglesia, se mira muchas experiencias místicas profundas con el Espíritu Santo, con la persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y, y esto se va actualizando en la iglesia. Esto no es una realidad estática porque el Espíritu es siempre nuevo, es siempre actualizado en la realidad de la iglesia, en la realidad del cuerpo de Cristo. Precisamente por esto también el Espíritu es el gran obrador de la unidad, es lo grande autor de la unidad de los cristianos. Y a mí me parece que la experiencia más actual del- de la pentecostalidad católica que conocemos como renovación carismática católica es lo que es de más actual, pero también que de mirar a estas experiencias que vieran antes, que son venidas antes de este momento actual. Lo sabemos muy bien que la experiencia de Duquesne es la experiencia más actual del avivamiento católico, por así decir. Pero esta misma experiencia está leída, está observada por los padres de la renovación carismática con una mirada muy específica para la unidad de los cristianos. Basta decir que cuando Papa Francisco actualmente ha creado Caris, no ha creado de su cabeza, de una idea. Caris es una plataforma fraternal de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica que es
la corriente de gracia ecuménica, la corriente de gracia carismática de la iglesia. Pero esta expresión no, no es tirada de la idea de Francisco, sino de los documentos primeros de la renovación carismática, que son los documentos de Malines. Aquellos documentos fueron escritos y fueron trabajados por el cardenal Suenes. Y es él quien usa la expresión que la renovación carismática es una corriente de gracia ecuménica. Esto es un documento de, salvo engano, Pacho después me corrija si el año estoy equivocado, de 1972, Sí, 73, sí. por cerca de esto. Allí ya se hablaba que la renovación carismática era una corriente de gracia ecuménica, porque justo esta abordaje que Pacho Bermeu nos ha hecho al respecto de la experiencia de Pentecostés con una experiencia que se desemboca en la unidad de los cristianos, ya estaba claro para los primeros que vivieron esto en el inicio de la década de 70. Después, naturalmente, estos, habemos de decir que es naturalmente, pero es por eh, las consecuencias históricas que tenemos, que tuvimos que vivir, las realidades históricas que involucraron a el movimiento de la renovación carismática, llevaron a la renovación a se alejar de esta mirada profética de sus inicios. Y ahorita, por gracia de Dios y la abertura del corazón del Papa Francisco, estamos mirando el movimiento ser invitado a volver a sus raíces, que son raíces de unidad. La renovación carismática católica como un movimiento de experiencia genuinamente pentecostal que actualiza la actividad del Espíritu Santo en la historia, hoy es un movimiento para la promoción de la unidad de los cristianos. Y como a mí me gusta acordar, la unidad de los cristianos es siempre una realidad ad intra y ad extra, porque no podemos caer en el error de negar a nuestras tradiciones para hacer la unidad con los hermanos de otras tradiciones, sino a partir de aquello que es esencial de la nuestra vida carismática, partir a el encuentro del otro. Claro que vamos a nos acercar, por supuesto, primero de aquellos que tienen una experiencia muy cercana con nosotros, una experiencia espiritual muy cercana con nosotros. Pero no es solamente para estos que somos enviados. Somos enviados para ser una corriente de gracia para toda la iglesia. Mira que el Papa Francisco ha dado tres misiones claras para Caris. La primera es promover la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo para toda la iglesia. La segunda es promover la unidad de los cristianos, trabajar por la unidad de los cristianos. Y la tercera, por supuesto, es trabajar por aquellos que son más pobres, que son los más carentes, que necesitan de nuestro aporte. Así que el bautismo en el Espíritu Santo, la experiencia auténtica de la pentecostalidad, es una experiencia que nos invita a la santidad de vida, a una
a comprender que necesitamos de una vida en santidad y esta vida en santidad se transborda en unidad, en servicio a los más pobres, ¿eh? Y por supuesto a la unidad de los cristianos, al servicio y a promoción del bautismo, en la promoción de esta inflamación del cuerpo de Cristo por el fuego del Espíritu Santo. Mira, Isaías, que me haces recordar, por ejemplo, en el documento conclusivo de Aparecida, eh, los obispos de Latinoamérica y el Caribe usan la expresión necesitamos un nuevo Pentecostés y lo mencionan varias veces. Y la Sí, experiencia Pentecostés también la menciona el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, explícitamente cómo esa experiencia de Pentecostés se requiere en la iglesia, esa experiencia que lanza, que renueva, que dinamiza, que da vida. Y por eso me alegra mucho lo que nos acabas de expresar, Isaías. Inmediatamente me traes esta presentación que hace el Papa Francisco en Evangelii Gaudium allí y los obispos en Latinoamérica en Aparecida diciendo necesitamos un nuevo Pentecostés. Mayara, cuando estábamos hablando de esto con Mayara, sí, Isaías, veías a... disculpe, no, no, es porque hay una otra expresión, si tú me lo permites, si los hermanos me lo permiten, también de Bergoglio en Aparecida, que es una expresión que yo pienso que fue muy mal comprendida hasta hoy y que vamos a tener que trabajarla mucho. Pues, tenemos muchos documentos en la iglesia, pero hay que volver a algunas expresiones como estas que usted habló, que es la conversión pastoral. La conversión pastoral que el documento de Aparecida habla, para mí es una conversión de una iglesia que pasa a comprenderse como familia de Dios. Y la familia de Dios, nosotros solo podemos comprender la iglesia como familia a partir de una mirada pentecostal. Como los hermanos de acá ya nos dieron eh, elementos lo bastante para comprender que la iglesia es la familia de Dios. Gracias, disculpe por tomar más lo tiempo. Ahora te la cobro. Bueno, pero cuando dialogábamos con Mayara de este panel, destacábamos con Mayara esa experiencia de Pentecostés es una experiencia pascual, es una experiencia necesariamente pascual. No sé, Mayara, si quieres expresarnos algo de lo que dialogábamos. Perdão que eu caí por uns minutos, mas consegui voltar. É, primeira coisa da experiência pascal nesse sentido é que a igreja nasce da morte e ressurreição do amado da igreja, né? Eu gosto de como João coloca isso no capítulo 19, no verso 30, que diz que quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado, e inclinou a cabeça e entregou o espírito, né? É bonito o paralelo que o texto faz, primeiro porque vinagre, Jesus toma ali a pior parte, um vinho barato e amargo, em contraponto a que ele deixa o melhor vinho para a igreja na renovação da aliança, né? E nesse contexto ele vai entregar o espírito à igreja, e aquele que morreu então foi o que ressuscitou, e por causa da ressurreição do amado da igreja, Jesus Cristo, é que agora a gente pode então fazer essa experiência. Então, é o Espírito quem ressuscita Jesus. Jesus entrega o Espírito, ele toma a pior parte, a parte que era nossa, e deixa a melhor parte, ele deixa o melhor vinho, né, na aproximação do seu sangue. Então, o Espírito ressuscita Jesus dentre os mortos. Então, eu acredito que essa experiência que o Espírito faz na vida da igreja, ela passa por, né, pela centralidade da experiência pascal, que é uma experiência comum a todos os cristãos, né? Todos aqueles que se dizem cristãos confessam a morte e ressurreição de Jesus. Mayara, gracias. Yo creo que era
importante, muy importante dejar explícito esta conexión. Pentecostés es una experiencia pascual. Eh, bueno, pero también a través de la experiencia, Pastor Pedro, que quería intervenir. Bueno, no, quiero vincular en esto que acaba de mencionar Mayara, el nacimiento de la iglesia. Es decir, por eso hablamos de la experiencia fundante. Eh, es más, decimos, expresamos también en el credo, el espíritu dador de vida, el espíritu dador de vida. Y el bautismo, esa llenura del Espíritu Santo, da vida y engendra vida nueva. No sé, Pacho, si quieres darnos una palabrita de esa dimensión de vida. Mira, yo creo que habría que revisar cómo es la experiencia de Pentecostés. May acaba de introducirnos en otra comprensión de Pentecostés, que es el Pentecostés en la teología de Juan, el Pentecostés en el Evangelio de Juan. Y es que en la experiencia de Pentecostés en el Evangelio de Juan hay tres narraciones. La primera narración de Pentecostés en Juan es la que acaba de citar May en el verso 30, cuando dice que Jesús inclinando la cabeza entregó el Entregó Espíritu. el Espíritu. La segunda es allá adelantico, en el verso 34, cuando nos cuentan que el soldado atraviesa con la lanza a Jesús y del costado de Jesús brota sangre y agua. Y ya había el narrador del Evangelio en el capítulo 7, cuando están en la parte máxima de la fiesta, cuando Jesús grita que el que tenga sed que venga a mí y beba gratis el que crea en mí, porque del corazón del que cree brotarán ríos de agua viva. Y el narrador dice a renglón seguido que estaba hablando del Espíritu, pero porque el Espíritu no había sido derramado. Y los padres de la iglesia, desde muy al comienzo, a finales del siglo primero, a finales del siglo segundo, pues, ellos ya identifican que el agua que brotó del costado de Jesús está haciendo alusión al dar, a la donación del Espíritu. Pero la tercera narración de Pentecostés, que es la que leímos, por ejemplo, nosotros los católicos en el Evangelio de la Solemnidad de Pentecostés de este año, que es la narración del capítulo 20, a partir del verso 19, que es cuando el resucitado se hace presente cuando los discípulos están con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en aquel momento dice el texto que ellos se alegraron de ver al Señor, que Jesús les trae la paz, porque ellos dice que estaban encerrados porque tenían miedo. Y Jesús les dice dos veces, la paz con ustedes. Después de eso dice el texto que les mostró las manos y el costado. Y después dice que sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió, también yo los envío, para que vayan y a quienes perdonen los pecados les queden perdonados y a quienes se los retengan les queden retenidos. Ahí, en esa tercera descripción de Pentecostés, hay un llamamiento a la vida, porque en esa narración donde el autor, el narrador del Evangelio nos cuenta esa imagen maravillosa de Jesús soplando sobre la comunidad miedosa, sobre la comunidad encerrada, nos retrotrae la imagen del Génesis, de Dios creando y soplando, insuflando la Ruach Adonai, el soplo de vida de Dios para darle vida a ese muñeco de barro que no tenía vida. De la misma manera, en ese tercer Pentecostés narrado por Juan,
El soplo de Jesús es rescatando a la comunidad y a cada uno de los miembros y de las miembros de esa comunidad, de los discípulos y de las discípulas que están en el aposento alto, a quien Jesús sopla sobre ellos su espíritu y les dice, reciban el espíritu. Está haciendo una nueva creación. Está haciendo aquello que le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, y es que había que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y Jesús está haciendo sobre la comunidad de discípulos y de discípulas, dándoles, como en el Génesis, el soplo de su espíritu. ¿Para qué? Y con esto termino. Para que ellos vayan a ser continuadores de la misión de Jesús de ir a generar reconciliación, de ser portadores de perdón, de reconciliación, como si con eso nos dijera, en palabras muy nuestras de renovación carismática, de lo que el Papa Benedicto XVI hablaba, como si nos dijeran que la cultura de Pentecostés es la construcción de relaciones reconciliadas, de estructuras reconciliadas, de gente reconciliada, de iglesias reconciliadas, de denominaciones reconciliadas. Vayan, yo los envío como el Padre me envió para que perdonen, para que quede reconciliado, para que quede perdonado, para que quede reconstruida la relacionalidad humana por la acción del Espíritu. Eso es lo que yo comprendería, Fabio, de esto que tú preguntas sobre la vida que da el Espíritu asociado a esta imagen del soplo de Jesús sobre la comunidad. Bueno, podría decir también que el tiempo que tenemos podemos desarrollar y profundizar las distintas perspectivas de la experiencia Pentecostés, desde lo bíblico, desde lo histórico, desde lo pastoral, desde, desde la misión, porque lo acabas de decir, Pentecostés también para el envío, desde la comprensión de un espíritu que es vida y que le da vida a la iglesia, a la comunidad, que planifica, decías él, que planifica esa misión mesiánica de Jesús entregando, donando el Espíritu para dar vida, vida a la comunidad, a una comunidad misionera, una comunidad que comunica la maravilla de Dios. Y así lo hice también el camino de la sinodalidad, este camino de renovación de la iglesia, que es don del Espíritu Santo. No es una obra humana y organizacional y estructural, no, una renovación de la vida de la iglesia. Y en aras del tiempo, como este panel en su pregunta, en la formulación de la pregunta, también nos lleva a interrogarnos, bueno, es viable, es factible, Pastor Pedro, es factible en nuestro tiempo hoy hablar de la unidad de los cristianos a partir de esa experiencia de Pentecostés? ¿Eso es real o eso es esa utopía que estamos buscando? ¿Cómo es? Ah, sí es real, es viable y la prueba somos nosotros, ¿no? Si no, no estuviéramos, no habría esta conferencia, ¿no? Que un pentecostal, Mayara lo sabe muy bien, eh, acepte o pueda compartir tan fraternalmente con católicos, es porque ha ocurrido algo en ese pentecostal. Un pentecostal tradicional, un pentecostal normal, porque varias veces nos dicen que no somos pentecostales normales por estar compartiendo con católicos y otros hermanos protestantes, por ejemplo. El hecho de compartir ya con católicos y vernos como iguales, ¿ok? Ya es un signo de que Pentecostés está obrando en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica,
en la Iglesia universal, compuesta por todos aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador y han sido bautizados. Entonces, sí, ante ello, yo como buen pentecostal creo en la unidad de los cristianos, teniendo como una base principal la experiencia del Pentecostés. Al pentecostal no le hables mucho de unidad en base al bautismo sacramental. Él no va por esa línea. Al pentecostal y a muchos de los carismáticos evangélicos, ellos y nosotros apostamos más por una unidad basada en Pentecostés, en la experiencia del bautismo en el Espíritu, que ya en 100 años de historia nos ha demostrado, Fabio, hermanos, que sí, sí es posible. Creo en ello. Eh, Pastor Pedro, muchas gracias por decir que este conversatorio es un testimonio de ello. Y esto lo obra es el espíritu. Eso no fue que, qué bonito es que lo organizamos a ver cómo hacemos algo académico. Ese no es la intención de este encuentro, ni de nuestro vínculo, ni de nuestro caminar. Así que gracias, Pastor Pedro, por mencionarlo y expresarlo así, porque legítimamente lo es. Eh, bueno, Isaías, el camino que estamos llevando de este diálogo católico pentecostal lo hemos querido manifestar a través de un servicio de formación entre la misión Somos Uno, ya nos explicaste al inicio lo que es la misión Somos Uno, y nuestra facultad, la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de la Universidad Minuto de Dios, Uniminuto, en Colombia. Y este vínculo no fue esta tarde, ¿ah? Esto ya llevamos unos añitos Sí. caminando para proponer una propuesta de formación, formación justamente bíblica, teológica, pastoral del camino del diálogo católico pentecostal en Latinoamérica. ¿Cómo es eso de que vamos a ofrecer un diplomado conjuntamente, Isaías? Sí, Fabio, esto para mí es un gran signo profético de este tiempo que estamos viviendo. Mira, porque esta realidad que estamos hablando acá respecto del diplomado que vamos a ofrecer juntos ya por la segunda vez, es una realidad que está dentro de una mirada que la misión Somos Uno ha empezado a iniciar. um, Inicióse en 2022 cuando firmamos juntos la Alianza 2232 con la mirada muy clara de promover la unidad de los cristianos para todo el continente americano. Comprendemos nosotros que era necesario avanzar en el anuncio de la unidad del cuerpo de Cristo para la propia iglesia. Y por la gracia de Dios encontramos con la Universidad Minuto de Dios y con el Centro Fuego Nuevo, que también tiene esta llamada particular en sus roteros académicos. Así que podemos lograr hacer el primer curso hace 2 años y ahorita estamos avanzando para el segundo diplomado. Con este tema que los hermanos que están nos acompañando pueden mirarlo ahorita. La experiencia de Pentecostés como camino para la unidad de los cristianos. Todo esto que escuchamos de Pastor Pedro, de Mayara Paceto, de Pacho Bermeo, que pude compartir con ustedes, intermediados acá por Fabio Camacho, es una, una pequeña entradita de aquello que queremos ofrecerlos a través de estos diplomados que se iniciará en 30 de agosto próximo se cerrará en 29 de noviembre con clases
muy intensas, muy específicas, más para prepararnos para este camino. Yo tengo certeza, tenemos ahorita 90 personas acompañándonos y ya vamos acá cerca de 100 personas y yo me imagino que muchos de aquellos que están acá nos acompañando cercanos están con sus corazones inflamados. A final de cuentas, ¿cómo yo puedo me acercar más de este asunto? ¿Cómo, de este tema? ¿Cómo yo puedo contribuir también con esto? Hay personas acá que están con nosotros que tienen una llamada de Dios para involucrarse en este ministerio de reconciliación. Dios nos ha llamado para esto a final de cuentas. Solo que ¿cómo se puede hacerlo? El primer a hacerlo es, lo primero a hacerlo es conocer de lo que estamos hablando. Y para esto hay que hacer este investimiento para que podamos así iniciar un camino de conocimiento. Santo Agustín va a decir, no se conoce aquello, no se ama aquello que Lo que no no se se conoce. conoce. Eh, Hay que conocerlo. Hay que conocer el cuerpo de Cristo para saber que está dividido y amar el servicio para la unidad. Así que me gustaría decir que esta iniciativa es para mí el gran don precioso que la misión Somos Uno con la Universidad Minuto de Dios tiene para ofrecer en estos años de misión que estamos haciendo a partir de la Alianza 2232, que es la alianza para el anuncio de la unidad del cuerpo de Cristo. Lo que deseamos nosotros con esto, primero, preparar personas para que estén listas, ¿va? Para conocer la unidad del cuerpo de Cristo, pero también para que sean misioneras de la unidad, misioneras de la reconciliación, para que únanse a nosotros en este trabajo de promoción de la unidad a partir de sus iglesias locales, a partir de sus realidades locales, de sus familias, de sus trabajos, de su vida académica, porque allí necesitamos de personas que puedan ser como que luceros para disipar las tenebras de la división. Y el gran objetivo está allí, profundizar en los elementos claves de la experiencia de Pentecostés que aportó a la unidad de las iglesias, que parten de esta espiritualidad. Y con base en ello, favorecer el diálogo ecuménico. ¿Qué es favorecer el diálogo ecuménico? Favorecer una mirada misionera. Por esto la misión Somos Uno es una plataforma fraternal e misionera de hermanos y hermanas que desean involucrarse para promover la unidad de los cristianos. ¿Y cómo vamos a hacer a esto? Con las clases, naturalmente, que yo pediría a Mayara o Pacho que pudiesen también nos hablar al respecto de estas clases, cómo van a quedarse, cómo vamos a hacerlos, para que los hermanos puedan también estar más cerca de esta mirada, cómo se va a desarrollar. sí, quería darle la palabra también a Pacho Bermedo, que nos dé una palabrita de esta experiencia, de este diplomado que vamos a realizar conjuntamente, Pacho. Mira, esta es la segunda experiencia que vamos a hacer. El primer diplomado, el primer curso que hicimos en Pentecostés como Camino para la Unidad de los Cristianos, tuvimos casi 60 estudiantes de tal vez 13 países, sacerdotes, religiosos, laicos, predicadores, católicos y no católicos, y tuvimos
como profesores, y así va a ser también en este segundo curso. Personas, además de los que están aquí presentes, Mayara va a estar siendo la mediadora de garantizar todo el proceso académico junto con el Centro Fuego Nuevo. Ellos van a garantizar toda la parte académica, pero va a estar con nosotros primero el módulo bíblico, que es en donde vamos a tener gente dedicada al estudio de la Sagrada Escritura y profesores de Sagrada Escritura que nos van a ayudar a comprender la experiencia de Pentecostés en la Escritura. Hoy Pero apenas después, se mencionaron algunos rasgos por allí bíblicos en esta conversación, pero imagínense ya profundizar en los contenidos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y los evangelios y cómo la experiencia de Pentecostés tiene un fundamento bíblico. así es, después el segundo módulo es el módulo más teológico, en donde vamos a tener personas dedicadas a la reflexión teológica y teológico-pastoral que nos van a ayudar a comprender la teología, el camino que nos presenta la reflexión teológica para la construcción de la unidad de los cristianos. El tercer módulo, aquí tenemos como panelista a uno de nuestros expertos, invitado como profesor, que es el pastor Pedro López, es hablar del diálogo católico pentecostal, que nos cuenten qué es lo que ahora nos contaba el pastor Pedro desde hace 52 años, que hay una iniciativa que viene desarrollando un camino no solamente de acercamiento, sino de reflexión, de producción de documentos muy importantes en teología, en Sagrada Escritura, en pastoral, sobre lo que es la relación de ese punto en común, que es la vida pentecostal para católicos y para no católicos, y cómo desde allí generar unas propuestas. Mayara, por ejemplo, es la secretaria de un grupo de trabajo de reflexión teológica en Brasil, en donde varios teólogos católicos y no católicos están haciendo una apropiación de las conclusiones de los aportes de la Comisión Mundial del Diálogo Católico Pentecostal a la que pertenece el pastor Pedro López y cómo lo están bajando ellos en Brasil para construir unas relaciones teológicas, pastorales, fraternas, a partir de lo que ha producido el diálogo católico pentecostal desde hace 52 años. Y el último módulo que tenemos en el curso es el de las consideraciones pastorales. Es, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? ¿Esta vaina para qué es? ¿De qué sirve que hablemos un montón de cosas de teología, de Biblia, un montón de cosas de la reflexión, de lo que es el diálogo, las relaciones, el trabajo por la unidad de los cristianos? Si eso en la cotidianidad, con las personas con las que yo me siento en la misma mesa, un primo evangélico, una tía pentecostal, un sobrino que se hizo luterano, y nosotros que somos católicos romanos, si eso parece una guerra santa, ¿para qué sirve hablar de diálogo católico? ¿Para qué sirve el trabajo de la unidad de los cristianos? ¿Para qué sirve fortalecer las relaciones? Para construir unidad en el cuerpo de Cristo, si en la cotidianidad eso no se traduce en acciones de vida nueva, en las diferentes maneras de construir una relación cotidiana. Así que tenemos expertos como profesores de todo el continente, unos católicos, otros protestantes, otros evangélicos pentecostales de diferentes denominaciones que nos van a ayudar a hacer una profundización muy seria, muy académica, pero también con un montón de herramientas pastorales para vivir este camino de construcción de la unidad del cuerpo de Cristo. Así que es un curso fantástico al que ojalá muchos de los que nos están acompañando en este conversatorio y de los que van a ver esto después puedan animarse y decir, yo quiero invertir tiempo y un poquito de dinero para convertirme en un misionero de la unidad, en un apóstol de unidad, en mi iglesia, en mi entorno,
pero para eso necesito tener herramientas y conocimiento, que es lo que el curso quiere ofrecer. Pues muchas gracias a Isaías y a Pacho, creo que nos han animado, ilusionado con este diplomado de 60 horas académicas en modalidad virtual sincrónico, es decir, en una clase online como esta sesión, ¿verdad? Los días sábados en el horario de 8 de la mañana a 11:30 de la mañana, hora de Colombia, porque ya escucharon que participan, nomás aquí en esta sesión tenemos personas prácticamente de todo el continente. La inversión es mínima para llevar esta aplicación a la realidad y es un diplomado académico certificado por Uniminuto. Por eso también la solidez de los contenidos, del rigor académico y el ejercicio de estudio, de lectura, de fuentes apropiadas, de todos los profesores autorizados en su iglesia, en su formación de un nivel académico altísimo, pero más que eso, como lo decía Pacho, realmente es para la misión, para ser testimonio, para contribuir también en muchos espacios por simple desconocimiento o simple prevención, ni siquiera sabemos que hay un camino de unidad de los cristianos. No lo sabemos. Y si no lo sabemos, pues no lo vivimos. Y si no lo vivimos, no damos testimonio del amor de Dios unidos. Y unidos no significa igualitos, no significa igualdad, significa la unidad que da el espíritu en la diversidad, porque Él da la diversidad, la riqueza. Ahí está mi correo electrónico y mi número celular. Si ustedes lo toman los datos, ahí está muy sencillo, fabio.camacho@uniminuto edu. Muy fácil. Yo les envío toda la información, toda la documentación. Está todo el plan de estudios supremamente elaborado. No quiero detenerme en todos estos detalles. Un equipo de profesores, como ya lo describió Pacho, y queremos que esta sea una experiencia valiosa para todos. Pastor Pedro, usted ya nos ha acompañado en el diplomado anterior. ¿Cómo fue su experiencia aportando en esta formación conjunta? Sinceramente fue muy grata porque, sinceramente, un espacio, un curso, un diplomado como este es nuevo y he podido ver cuando he conversado, he conocido acá en Perú algunos que estuvieron en ese diplomado, dirigentes de Caris, Perú, por ejemplo, he conversado y me contaban su experiencia, me contaban lo mucho que aprendieron y esas ganas que recibieron de poder practicar la unidad allí en sus comunidades o en sus áreas de misión. Entonces, eso me lleva a mí a decir, esto es importante. Cuando se me extendió hace 2 años la invitación para el primer dictado del diplomado, yo dije, esto era lo que hace falta, esto era lo que hace tiempo, tanto pentecostales como católicos y otros evangélicos necesitábamos y gracias a Dios, ¿no? Ustedes allá en Colombia han tomado, digamos, el liderazgo en poder impulsar una formación como esta. A mí me hubiese gustado hace 10, 15 años llevar una formación en ecumenismo como la que están impulsando desde la universidad. Yo, al igual tal vez que Mayara y Pacho e Isaías, nos lanzamos tal vez, o Dios nos lanzó al ecumenismo sin nada de formación, sin conocer nada, con tropiezos, con cerradas de puerta, con incomprensión y tal vez metiendo la pata en muchas cosas. Pero esto entonces es una gran oportunidad. Yo me alegro de que exista, me alegro de formar parte de ello y quiero animar si es que hay algún pentecostal aquí, yo creo que sí, a que se puedan inscribir. Van a ser muy bendecidos.
su visión, al igual que la mía como profesor, va a ser ampliada y van a poder considerar al cuerpo de Cristo más allá de lo que tal vez en nuestras comunidades pentecostales solamente somos capaces de ver y apreciar. Pues, Pastor Pedro, muchísimas gracias. Yo voy a tener el honor de estar sirviendo en este diplomado con Mayara. Yo no sé los que se la van a perder, pero yo sí voy a estar compartiendo y aprendiendo también de Mayara y compartiendo. Y esta no es una experiencia exclusivamente académica, sino de crear vínculos y de orar también conjuntamente. Es una experiencia de crecimiento comunitario, de crecimiento en la fe y de fraternidad. Así que Mayara, estaremos Sí. compartiendo esta experiencia por varios meses y Dios mediante para crecer y servir. ¿Cómo lo ves? Muy bueno, primero que Pacho y Isaías han explicado muy bien todo el curso. Yo pienso que lo más importante ahorita es convidar a la gente para participar del diplomado, porque estamos trabajando para esto. Es que será una gran alegría que haya muchas personas para que podamos compartir esos espacios que, como también ha hablado Pastor Pedro, bueno, yo soy una jovencita, pero es una gran gracia poder participar de esto. Miro como una grande bendición del Señor y del Espíritu Santo a mi vida. Entonces, desde ahorita, gracias Fabio, porque nosotros estaremos juntos ahí por algunos meses. Bueno, les damos nuestro agradecimiento a los participantes, al pastor Pedro López de Perú, a nuestro querido Isaías Carnero desde Brasil. Mayara, un agradecimiento y un abrazo fraterno, de verdad que sí, muchas gracias. Y a Pacho, con quien hemos venido también brindando este servicio conjuntamente, creando y poniéndolo a disposición de las iglesias, de las comunidades, de los servidores, de los líderes, de los teólogos, pero también de los cristianos en toda Latinoamérica. Para todos ustedes un gran abrazo, el Señor los bendiga y estaremos entonces sirviendo en este próximo diplomado. Bendiciones, buenas noches, muchísimas gracias. Buenas A usted. noches. Muchas Amén. Gracias, un gracias. Buenas abrazo, Dios noches los a bendiga. todos. Buenas días, Gracias. Pacho. Una Un alegría saludo. reveros, hermanos. La Todos paz. los presentes. Nos vemos, Isaías, gracias. Vemos.